Hola chicos, comenzamos la grabación de la sesión número 8 que corresponde al 15 y 16 de abril. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya os lo adelanté. Vamos a hablar de la velocidad instantánea y de la velocidad media. La vamos a analizar y a realizar un ejercicio de aplicación. Esto viene en la página 6 de los apuntes, ¿vale? Entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? Pues la velocidad que llevo en cada instante. En este caso, en un coche lo puede medir el velocímetro. También un radar fijo lo que mide, o cinemómetro, lo que mide es la velocidad que lleva en ese instante el coche cuando capta el radar, ¿vale? Lo capta por frecuencia, ¿vale? Y registra la velocidad de ese preciso instante. Sin embargo, para calcular la velocidad que llevamos en todo un recorrido, ¿vale? Lo que utilizamos es la velocidad media, que es lo que hemos venido calculando hasta ahora. La fórmula la tenéis ahí, velocidad media es posición final menos posición inicial partido del tiempo. La velocidad media es la distancia recorrida partido del tiempo invertido en realizarla, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué mide la velocidad media? Pues un ejemplo muy bueno de la velocidad media, ¿vale? Es el radar de tramo. Por ejemplo, en el momento que se inicia dentro del proceso del radar de tramo el coche, lo que registra es la matrícula al inicio, a la entrada de ese radar y al final, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo calcula? Pues lo que calcula es el tiempo invertido en realizar este recorrido que él ya lo tiene medido. Entonces, si tiene la distancia que ha recorrido partido del tiempo, tendrá la velocidad, sabrá si va a más o igual o a menos de 80, ¿vale? Para poderle multar, ¿vale? Si se ha superado la velocidad límite de 80. Entonces, a diferencia del radar fijo, que lo que mide es la velocidad instantánea, ¿vale? En ese instante. Entonces, por ejemplo, imaginaros un ejemplo, puede ser si subimos, a ver, si realizamos una subida de un puerto de montaña, pongamos, ¿vale? Entonces, a ver, así, vamos a poner este tramo, ¿no? Bueno, pues es comprensible pensar que a lo largo de este recorrido ha tenido velocidades distintas, ¿no? Aquí habrá tenido, si medimos la velocidad, aquí una, aquí otra. A lo largo del recorrido ha cambiado su velocidad. Pero sin embargo, si nosotros lo que queremos saber cuál ha sido la velocidad media, que es lo que al final nosotros determinamos, ¿no? Pues lo que tendremos que calcular es la distancia de todo el recorrido. Ojo, no el desplazamiento, sino la distancia. ¿Vale? Por ejemplo, aquí el desplazamiento ha podido ser este. ¿Vale? Si estiramos de este hilito, ¿vale? Marcamos la trayectoria con un hilito y lo estiramos, pues podemos decir aproximadamente que esto igual es una distancia de 200, ¿no? 200. Con esto se escribe fatal, ¿eh? 200. Vale. Y sin embargo el desplazamiento aquí ha sido 100. Claro. Entonces fijaros qué diferencia si calculamos la velocidad media con el valor de la distancia o con la del desplazamiento. Supongamos que este recorrido, que ha seguido esta trayectoria, lo hemos hecho en 1 hora. Y esto querrá decir que hemos ido a 200 km por hora. Y esta será la velocidad media real que hemos utilizado a lo largo del recorrido. Sin embargo, si lo que utilizamos es, en lugar de la distancia, que es la forma correcta de calcularlo, utilizamos la medida del desplazamiento, que es la distancia, digamos, entre la posición final e inicial en línea recta, ese es el desplazamiento. 100 entre 1 hora será 100 km por hora y no se aleja, fijaros, de 200 km a 100 km por hora se aleja mucho de la velocidad media que nosotros hemos llevado en este recorrido. Es decir, conclusión, no se calcula la velocidad no se calcula con el espacio del desplazamiento, se calcula con la distancia recorrida, ¿vale? Lo único que a veces la velocidad el móvil se desplazará hacia la derecha y otras veces se desplazará hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, cuando se desplace hacia la derecha,
Para calcular la velocidad utilizaremos la fórmula de posición final, bueno, tanto para la derecha como para la izquierda utilizaremos la fórmula de posición final menos posición inicial. Si el móvil va hacia la derecha, como es la parte positiva, la diferencia entre posición final e inicial nos dará un valor positivo. Si va hacia la izquierda, la diferencia nos dará un valor negativo y pondremos aquí que la velocidad es positiva o negativa si va hacia la izquierda, ¿no? Eso lo vamos a seguir haciendo igual como lo hemos venido haciendo hasta ahora, no hay nada diferente, solo lo estoy recalcando, que la velocidad media se calcula con la distancia recorrida y que cuando queremos decir si vamos hacia la derecha o hacia la izquierda utilizaremos los signos, ¿vale? También es importante que no confundáis la velocidad media con la media de las velocidades que haya tenido esto a lo largo del recorrido, ¿vale? No es lo mismo. Se calcula calcula la distancia y el tiempo invertido. Así se determina correctamente la velocidad media. Ahora vamos a ver precisamente un ejemplo. Mirad, vamos a borrar esto. Tenemos un jugador de fútbol recorre 120 metros en 30 segundos y después tarda 20 segundos en recorrer 60 metros. Vale, nos dice la velocidad del atleta en cada tramo. Pues vale, en el primer tramo, oye, lo voy a calcular así que a ojo ya lo veis. En el primer tramo, 120 entre 30, pues iba a 4 metros por segundo, ¿vale? Y en el segundo tramo lo voy a hacer así, chicos, si no pongo las unidades, porque de verdad que cuesta mucho con este. Vale, entonces el segundo tramo son 60 metros en 20 segundos. Pues ¿a qué velocidad iba? A 3 metros por segundo, ¿no? Si lo calculáis, va a ser así. Vale. Entonces, si ahora nos pregunta la velocidad media y a nosotros se nos ocurre, pues tenemos dos velocidades y nos dice que es la velocidad media, hacemos la media de las dos. Entonces, 4 más 3, 7, entre 2, 3,5. Vale. Vale, pues 3,5 es la media. Vale, y ahora vamos a calcularlo para que veáis la diferencia con el valor, con lo que realmente nos han dado de fórmula de velocidad, que es la distancia recorrida. La distancia recorrida, ¿qué es? Vamos a suponer que vamos en sentido positivo, ¿vale? Entonces, la distancia será 120 más 60, es decir, la velocidad será 180 metros entre 50 segundos, ¿no? 30 más 20, 50 y la distancia son 180. ¿Y qué nos da? Pues si lo calculáis nos da 3,6. ¿Vale? No es la media, como veis, esto no es correcto. Esto no está bien, ¿vale? Lo que se hace es tomar la distancia total y lo partimos del tiempo total invertido en recorrer eso, nos da la velocidad media de ese tramo de 120 y 60 que ha realizado, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué creéis que no nos da lo mismo? Eso me gustaría que lo reflexionaseis, ¿vale? En realidad no nos da lo mismo porque esto al final son las velocidades medias en tramos que podríamos decir que son velocidades instantáneas. ¿Vale? Calcular sobre velocidades puntuales, la media, no nos da la velocidad media del recorrido. Es lo que os decía. Realmente es muy difícil. A ver, hoy. Cuando trazamos una curva, una cuesta así, cada instante tiene una velocidad determinada. Entonces, lo que os digo, la media, es decir, que vaya aquí un tramo y aquí vaya otro, no quiere decir que esa sea la velocidad media de todo el recorrido. La velocidad es sobre la distancia total partido del tiempo, no sobre la media de dos velocidades al final medias que podríamos considerarlas instantáneas. Bueno, en definitiva, lo que me importa de aquí es que esto no se hace, lo que se hace es calcular la distancia total partido del tiempo. También se nos puede dar el caso, porque este ejercicio lo he modificado, pero también tenéis un ejercicio similar en los apuntes. Y lo que dice es que hace una velocidad de ida
y otra velocidad a mitad del recorrido de vuelta. Vale, y aquí es donde se plantea, mirad, si calculamos la velocidad en cada tramo, es decir, el primer tramo va hacia la derecha y el segundo tramo va hacia la izquierda, la velocidad primera serían 4 y la velocidad segunda del segundo tramo serán -3, ¿no? Porque va en sentido negativo. Vale, pero si tenemos que calcular la velocidad media de todo el recorrido, no vamos a usar un valor vectorial, ¿vale? Vamos a usar un valor positivo de la velocidad. Vale, y diremos entonces la distancia recorrida en total, ¿vale? ¿Qué es lo que decíamos? Cuando tenemos que calcular en distintos tramos la distancia, lo que hacemos es la suma de distancias partido del tiempo, ¿vale? Porque estamos valorando un movimiento global. Entonces, si este fuese el caso, al dar la velocidad de cada tramo sí tendremos que utilizar la forma vectorial, pero si queremos calcular una velocidad media, pues lo que haremos es determinar en función a las distancias. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Al final es algo que manejáis. No estoy diciendo nada nuevo. La velocidad instantánea, velocidad en cada instante, velocidad media es lo que venís calculando ahora en los ejercicios que habéis estado haciendo. Hemos calculado la velocidad media. Lo único que cuando hablamos de velocidades con sentidos determinados, utilizamos las posiciones finales iniciales con signos, que también lo hemos hecho. Es decir, no estoy aportando nada nuevo. Bueno. La cuestión es que os he puesto unas actividades para el próximo día. Siempre ya sabéis, os doy una semana de plazo para que lo podáis realizar tranquilamente. Cuanto antes lo hagáis mejor. Y vale, pues son estos ejercicios que son un poco de repaso de desplazamiento y distancia recorrida también, pues para reforzar, ¿vale? Y también sobre los nuevos conceptos que hemos visto. ¿Vale? Y con esto, ya sabéis, me lo entregáis lo antes que podáis para el turno de tarde el 22 de abril, turno de mañana 23. Si puede ser antes, mucho mejor. Hala, muchas gracias y hasta el próximo día, chicos.